Claro que no. Buenos días, doctor. Sí, sí, bien, ¿sabía eso? Muy bien. Bienvenido hasta la última etapa del concurso 225 y 226 en su caso, de su primera participación en un concurso en este concepto de la magistratura. Sí, correcto. ¿Cómo se ha sentido? Perfecto, la verdad, impecable todo. El desarrollo del concurso. ¿Te has sentido cómo? Sí, me alegro. No se alegra. Eh, Como es de estilo, en esta etapa voy a ceder la palabra para su presentación y luego, consejeros y consejeras, nos vamos a esperar en gracias. Bueno, me presento, soy Gabriel Quintiliano, tengo 35 años. Nací, hice toda mi formación académica en la ciudad de Buenos Aires. Eh, en lo que a este concurso respecta, en el 2007 comencé la carrera de abogacía, la terminé en el 2012, en tiempo y forma, y ya desde el 2010 ingresé al Poder Judicial de la Nación, Juzgado Federal Criminal y Correccional 1 de San Martín, en la provincia de Buenos Aires. Terminé la carrera en 2012, 2013 y 2014 cursé la maestría en Derecho Penal, de la que egresé en 2015, eh, con diploma de honor por mejor tesis de maestría, medalla de oro mejor promedio. Ya en el 2015 me desempeñaba como relator del Juzgado Federal 1 de San Martín. Me desempeñaba, o sea, no tenía el cargo, pero cumplía la función, que en ese juzgado era muy especial porque el relator controlaba las resoluciones que se pasaban a la firma del juez después de que la vieran los secretarios. Entonces te daba la particularidad de que alguien con cargo de escribiente a lo mejor corregía resoluciones que ya habían visto los secretarios. Eh, bueno, y en ese marco llamé la atención de alguien y me convocaron para ser secretario interino en el Juzgado Federal de Bariloche, mientras su secretario efectivo era juez subrogante de ese juzgado. Después, por cuestiones propias del Poder Judicial de la Nación, efectivicé el cargo de prosecretario administrativo ahí en ese juzgado, que es donde me encuentro hoy en la Secretaría Penal. Y paralelamente, bueno, mientras estaba en Bariloche, conocí y me casé con una nacida y criada en San Martín de los Andes, que tiene toda su familia ahí. O sea, parte de su familia en San Martín y parte de su familia en el norte neuquino, en Chomalá, Landacoyo, Las Ovejas. Así que, bueno, por eso cuando se dio la posibilidad de este concurso, de estos dos concursos, me interesé. Eso sería todo. Bien. Me adelanto a una inquietud que atraviesa a todo el pleno cuando se postula no reside en la localidad asiento de funciones del cargo concursado, para preguntarle, bueno, cómo visualiza el arraigo, en el caso de acceder al cargo, en la localidad de asiento de Martín Fernández, que conoce de las dos jurisdicciones, cómo se piensa que puede adaptarse funcional y personalmente. Bien, el nuevo rey. En primer lugar, por supuesto, hay ciertas diferencias, pero la idiosincrasia de las provincias de Neuquén y Río Negro es bastante parecida. Son, en cierto sentido, tienen a veces problemáticas similares, con lo cual eso no sería un inconveniente. En cuanto al arraigo, en San Martín de los Andes mencionaba, tengo toda la, llamémosle, familia de mi esposa, la visito asiduamente. En el caso de Chomalá, Landacoyo, he ido varias veces, no tiene, por una cuestión de distancia, no con la misma regularidad. Y en cuanto al arraigo o la posibilidad de asentarme en esas localidades, conozco las problemáticas porque he estado leyendo, he tomado contacto con funcionarios que trabajan en ambas circunscripciones, y esto obviamente es una afirmación dogmática porque ustedes no lo van a poder corroborar, pero o sea, mi vida es la función. Entonces, ahí donde esté la posibilidad de ejercer la función, esa es mi prioridad.
hoy en día. Con lo cual, si hoy me dicen, hoy Chosmalal, yo mañana agarro el auto y mañana me voy a Chosmalal. ¿Tu compañera? Me acompaña, me acompaña donde tengamos que ir, obviamente ella tiene que solucionar también su cuestión laboral, pero está completamente hablado. Ella trabaja en la Fiscalía Federal de San Carlos de Bariloche. Pero bueno, también tiene su familia en San Martín. Así que sería también para ella un retorno al lugar de origen. En el caso de San Martín, en el caso de Chosmalal. Y en el caso de Chomalal, usted me pregunta muy bien por ella. No, le pregunto por usted, pero sus compañeras también. Sí, no, en el caso de Chomalal, ella, como le mencionaba, tiene familia ahí y durante toda su niñez, los veranos se pasaban en los campos cultivos, preferentemente en las ovejas. Con lo cual conoce el lugar, conoce la jurisdicción, habla con ellos todo el tiempo, no sería prácticamente para ella desarraigo. Exactamente. Doctor, antes de cederle una simple eh, curiosidad, en, por su currículum, su relato respecto a su experiencia, evidentemente está muy bien formado. Y me sorprende la nota del examen oral, que es un 13, ¿no? ¿Tuvo alguna dificultad particular? Si bien es una nota, digamos, usted habla por su formación, eh, uno para nosotros en la sociología, en esta manera aquí. ¿Tuvo alguna dificultad puntual? En su caso, ¿me puede contar? Sí, una... Perdón, le aclaro esto. Le hago esta pregunta porque a veces visualizamos esa dificultad cuando se viene del pueblo federal, digamos, por al pueblo provincial es desacople, digamos, el chip de un sistema a otro, a veces genera esta. Puntualmente pregunto si acá te va a volver eso. Más allá de la corrección que me formuló el jurado, yo, que pueda mencionar, noté dos momentos, digamos, de tensión dentro del examen oral. Yo había elegido como tema aquel vinculado al reconocimiento de las costumbres de los pueblos indígenas para resolver sus conflictos. Expuse el tema y en un momento determinado el doctor Brady O'Bane lo que me preguntó fue ¿cómo integrarías un jurado en caso que la persona que estuviera imputada perteneciera a una de las comunidades indígenas de la zona? Entonces yo lo que le dije fue, por supuesto que no pueden ser abogados, pero habría que integrarlo, porque el código manda que sean de la misma condición social, de la misma, sí, de la misma extracción del imputado con personas que tengan un conocimiento, si se está discutiendo sobre una cuestión vinculada con la cultura, tienen que tener conocimiento de la temática que se está discutiendo. Entonces me dice, bueno, pero no pueden ser abogados, correcto, le digo, podrían ser, hay en Neuquén muchas personas y muchos organismos que tienen conocimientos sobre la cosmovisión, por ejemplo, del pueblo mapuche, sobre las diferentes temáticas, las diferentes problemáticas, podrían ser esas personas. Y él me preguntó si conocía el caso, me dijo, esto ya se ha dado, si conocía el caso concreto que se... Y yo la verdad, el nombre del caso no lo conocía. Pero bueno, llegamos a la conclusión de que se podía integrar con personas de otra comunidad, por ejemplo. Y la segunda pregunta, en donde yo considero que se generó esa tensión, me preguntó por la modificación que se había sancionado, se había promulgado el día anterior al juicio directo. Me preguntó si si conocía cuál era la modificación que se había realizado. Yo sabía que se estaba discutiendo el proyecto, pero no conocía, se había sancionado el día anterior, porque estaba acá concursando para el examen escrito, la parte escrita del examen. Entonces comenzamos ahí a discutir sobre la reforma que se había planteado. Eso fue para mí lo que marcó la máxima tensión del examen.
después se desarrolló. Creo yo. Sí. Y esta modificación, esta modificación a la que igual le consultaron y que usted plantea que se generó justamente esta situación de tensión, ¿la pudo después Sí. analizar y demás? Sí, la analicé, investigué un poquito, encontré que la modificación, que sobre todo tiene que ver con la posibilidad de que el fiscal lleve a juicio directo los casos en los que se detuvo a la persona imputada en flagrancia. Hay otros códigos que lo prevén, por ejemplo, el Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires lo prevé. En el Código Procesal Penal Federal está previsto también la ley de flagrancia que se sacó en su momento. No sería desde mi punto de vista un inconveniente, a esa conclusión llegamos con el doctor Bredio Bay, en la medida en que se le permita a la defensa del imputado discutir la posibilidad de llevar ese caso a juicio directo y ofrecer todas las pruebas que sean necesarias para que esa persona pueda tener resguardado y garantizado el derecho de defensa en juicio y el debido proceso. Si está esta posibilidad de ofrecer todas las pruebas, incluso de oponerse a esta posibilidad de juicio directo, no le veo un impedimento. Esa es mi opinión particular. Bien. Bueno, me acuerdo un poquito de este tema y vamos a cuestiones de ciberdelitos. Sería de ciberdelitos que conoce, que nos puede preguntar. Bueno, si tiene algún conocimiento de la circunscripción en la cual usted está postulado, bueno, la cantidad de legajos que hay actualmente y bueno, ¿qué nos pueden explicar? Toda la cuestión vinculada a ciberdelitos y preferentemente lo que tiene que ver con, llamémosle, estafas, ¿no? Delitos o defraudaciones, o sea, utilizando esas tecnologías, se disparó mucho con la pandemia. Y preferentemente, o sea, hay, por ejemplo, en la órbita del Ministerio Público Fiscal Nacional, que muchas veces la provincia de Neuquén, por ejemplo, hay guías de violencia de género que ha tomado también para la órbita del Poder Judicial de Neuquén. Hay, por ejemplo, guías sobre cómo rastrear lo que tiene que ver con criptoactivos, etcétera, que es preferentemente a lo que se destina el producto de esa defraudación una vez cometida. O sea, habitualmente con los funcionarios con los que yo he tomado con los que he tomado contacto, lo que me dicen es que muchas veces se concreta, o sea, la estafa o la defraudación tiene distintas etapas, ¿no? El ardido engaño, el error que produce en la víctima, la disposición patrimonial y el perjuicio. La disposición patrimonial, o sea, ese dinero que sale suele ir a cuentas bancarias que son, llamémosle, de tránsito, pasan a una cuenta bancaria, después pasan a otra, y de esa forma se dificulta el seguimiento por parte de los funcionarios judiciales, porque muchas veces los centros de información, o si uno quiere cambiar, no sé, a Instagram, a Facebook, etcétera, los centros que pueden proporcionar esa información no están necesariamente en el país. Entonces, la dificultad para recopilar la información es mucho mayor. Sé que, por ejemplo, yo tomé contacto con el comisario de Chosmalal, el comisario Héctor Reyes, que de Junín fue para Chosmalal, y él me decía que se está empezando a ver también en esa zona, ahora me mencionaba cuáles eran los delitos que más se habían verificado, o los que más le preocupaban a él, que eran preferentemente delitos contra la propiedad. Me mencionó casos de 3 femicidios que se produjeron en tiempos cercanos, tanto en Las Ovejas como en Tarranquil. Y me mencionó que había empezado a surgir también en esta jurisdicción el tema de las estafas virtuales. La, el principal inconveniente que yo le veo a esto es la dificultad que tienen todas las policías provinciales
o federales para poder seguirle el rastro a este tipo de delitos, porque por lo general, por ejemplo, para hacer una extracción de un celular, que sé que acá por ejemplo hay protocolos vigentes, se necesitan tecnologías que son carísimas, son en dólares, y muchas veces no se tiene esa tecnología o no se tiene gente específicamente capacitada en delitos informáticos dentro de las distintas unidades policiales. A lo mejor hay uno o dos en toda la jurisdicción y están sobrecargados, digamos. ¿Cómo sería su accionar en ese caso? ¿Usted ve como, digamos, con falta de elementos para de continuar con este protocolo? Sí. En primer lugar, cuando hay cuestiones vinculadas con el ejercicio de la política criminal, necesariamente tengo que tomar contacto con el fiscal jefe para que el fiscal jefe, eventualmente, o a través del fiscal general, lo mismo el fiscal jefe, tome contacto con la policía, le manifieste estas cuestiones, a ver cuál es la forma de gestionarlas de la mejor manera posible. Más allá de que la policía la va a saber mejor que nosotros, porque por lo que vi de las estadísticas, el 75% de los casos ingresa por comisaría o por unidad policial, y muy poquitos casos ingresan, o el resto del porcentaje ingresa por fiscalía. Es tratar de obtener, o sea, formar por lo menos un grupito de criminalística que nos pueda orientar en la investigación de este tipo de delitos, que muchas veces son los más perjudiciales, porque en un caso, no sé, en una estafa te pueden vaciar la cuenta bancaria, y al mismo tiempo tratar de tener los recursos económicos, ya sea a través del Ministerio Público Fiscal o directamente a través de la policía, para que ellos puedan rápidamente seguir el rastro de estos delitos y también de alguna forma buscar a través de la gestión personal el intercambio de información rápido con el Ministerio Público Fiscal. O sea, siempre todos ustedes saben cómo es, muchas veces si uno gestiona, si se preocupa por generar un vínculo con las personas que suministran la información en esas empresas, a uno le contesta más rápido que si hiciste un oficio sin haberlo hablado, sin haberlo charlado, sin haberlo puesto en tema. Digamos, la prontitud en tener esa información es lo básico para poder llegar a truncar ese delito o hacer cesar el delito. Está bien, gracias. Buen día. Usted está en un juzgado profesional en Bariloche, ¿no? Juzgado federal criminal y correccional. Y ese juzgado intervino en toda la conflictividad de Mascardi y de todo eso, ¿no? Cierto. ¿Y cuál es su mirada sobre ese conflicto? Bien. ¿Usted pregunta por el conflicto Mascardi en particular o en general? No, en general. En general. En general, Sí. por la interculturalidad que tenemos en los dos concursos en los que usted participa. Me gustaría conocer su mirada sobre cómo se actuó y cómo es la situación. Sí, tanto en el ámbito de la provincia de Río Negro como en el ámbito de la provincia de Neuquén, es un conflicto latente por reclamos que existen por parte de comunidades indígenas para el reconocimiento de la posesión que ejercen sobre los respectivos territorios. El tema es que hay una diferencia, o sea, existen diferencias. Hay casos de comunidades indígenas que existen, por ejemplo, en Río Negro, pero también en Neuquén, desde mucho antes de la llegada de autoridades nacionales al lugar. Y otros casos donde no queda tan en claro la ocupación o la posesión pacífica, pública, tradicional, que exige, por ejemplo, la ley 2660 para evitar que se concrete un desalojo. Entonces, el caso particular de Mascardi, desde mi punto de vista, era un caso donde, o por lo menos así ha quedado establecido, lo ha dicho también la Cámara Federal de Casación, no había elementos que indicaran que había una posesión tradicional, pública, pacífica sobre ese lugar, y el grupo de personas que
invocaba la conformación de una comunidad sobre ese lugar, ya había invocado la conformación de otra comunidad en otro lugar, a 35 kilómetros de distancia. Entonces, es el eje, digamos, del conflicto, llamémosle, de Mascardi. El conflicto en sí, o sea, tanto en Neuquén, pero sobre todo en la Constitución Nacional, existen normas que hacen referencia a la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas y al respeto de la identidad. Y en el caso de la provincia de Neuquén, que fue el tema que yo elegí para mi exposición en el examen oral, la Constitución de la provincia de Neuquén, en el artículo 53, le da una vuelta de tuerca y dice que la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas neuquinos es parte inescindible de la identidad e idiosincrasia provincial. Idiosincrasia, si uno lo busca en el diccionario de la Real Academia Española, hace referencia a rasgos, temperamentos, carácter distintivos de una comunidad. O sea, la Constitución de la provincia de Neuquén está diciendo la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas neuquinos es algo distintivo de esta provincia. Entonces, no es algo que se va a poder negar. Lo que sí es necesario diferenciar tanto un supuesto de otro, como lo que yo le acabo de marcar, y también es necesario diferenciar sobre, eventualmente, el método que se escoge para llevar a cabo el reclamo, siempre teniendo en cuenta que muchas veces nosotros pedimos paciencia o progresividad a personas que hace 20, 30, 40 años que vienen llevando adelante esos reclamos, sobre todo ante el Estado Nacional, y que no tienen respuesta. Entonces, siempre, si uno toma estas cuestiones, digamos, en consideración, en el 99% de los casos va a tener un canal de diálogo abierto, que es lo que manda en definitiva el fiscal general, un canal de diálogo abierto para charlar con estas personas y resolver cuál es el conflicto concreto que puedan llegar a tener. Pero difícilmente eso se pueda hacer en un pueblo como el pueblo, por ejemplo, el pueblo mapuche, que tiene, o sea, su identidad está vinculada con su territorio. Si el Estado no está dispuesto a realizar los relevamientos territoriales que se comprometió por ley a través del RETESI, el Registro de Comunidades Indígenas, si no está dispuesto a comenzar a resolver esos reclamos de comunidades que incluso están en lugares hace muchos años, el conflicto va a ir escalando, porque se van a sentir de alguna forma defraudados en su confianza en el sistema jurídico. Esa es mi postura. Y eso justifica, digamos, las medidas que se tomaron, no sé si fueron emanadas del juzgado, pero Usted refiere medidas, por ejemplo, de desalojo. represivas, sí, claro. En el caso concreto del conflicto de Mascardi, la Fiscalía Federal intentó otras vías anteriores al pedido de desalojo, que fueron las vías del artículo 22 del Código Procesal Penal Federal, que se realizaron y que no tuvieron, a criterio de la Fiscalía y después de la jueza que intervenía, resultados favorables, y se estaba viviendo una situación de conflictividad donde se produjeron en la zona hechos graves vinculados con las propiedades que estaban lindantes al reclamo inicial, hechos de incendio, y el último hecho fue, se había colocado a pedido de la Fiscalía una casilla de Gendarmería Nacional como custodia para el lugar, y la casilla fue atacada mediante disparo de arma de fuego y prendida a fuego. Y en ese momento entonces la Fiscalía pidió el allanamiento de varios predios de la zona y detenciones específicas ante una situación grave que estaba escalando a niveles alarmantes. Bueno, pero y ahora volviendo a Neuquén, está bien, en la cuarta circunscripción la competencia puede ser más federal que local porque hay parques nacionales, pero ¿cómo, cómo abarcaría un conflicto de estas características si fuera
designado fiscal, dejemos la cuarta circunscripción, vamos al norte. ¿Cómo, cómo se imagina una intervención de la Fiscalía, o si conoce cómo ha intervenido en conflictos de esta naturaleza, sobre todo en Vaca Muerta y en estos lugares, el Ministerio Público Fiscal de Neuquén? Sí, por lo que yo infiero o por lo que yo deduzco de la actuación del fiscal general, siempre la actuación es frente a conflictos complejos por multiplicidad de personas, por multiplicidad de intereses, darle intervención primero a la Oficina de Mediación y de Conciliación, que tiene profesionales específicamente preparados para abordar ese tipo de conflictos. Por supuesto que muchas veces, y si uno entra a la página de la Oficina de Mediación, muchas veces esa intervención, esa actuación, en virtud de las características del conflicto, tiene un tiempo, llamémosle, una cuenta regresiva, porque si la situación es muy violenta, necesariamente va a haber que buscar la forma de hacer cesar primero la violencia para poder sentarse en un ámbito de racionalidad a discutir el conflicto o el interés que hay que discutir. Desde mi punto de vista, frente a una situación de esas características, lo primero que hay que hacer es aplicar lo que dice el Código Procesal Penal, que menciona que los fiscales tienen que intentar resolver el conflicto primario, ¿no?, a través de la armonía entre los protagonistas y buscar restablecer la armonía entre los protagonistas y la paz social. Que la pena es la última herramienta del sistema procesal penal. En consecuencia, difícilmente se va a resolver ese conflicto primario, que es lo que está disparando, llamémosle, por ejemplo, la protesta. O sea, un corte de ruta, no se va, o sea, si vos vas únicamente a querer hacer uso de la fuerza y a desalojarlo, no resolviste el conflicto primario. No estás cumpliendo con lo que te mandó el código. Porque el conflicto primario es lo que está atrás, lo que llevó a esa gente a realizar la protesta. Entonces, para mí, interviene la Oficina de Conciliación y Mediación, y recién después, si esto llegara a fracasar, bueno, el Ministerio Público Fiscal se va a tener que poner al hombro eventualmente la forma de abordar ese conflicto, pero siempre teniendo como norte, llamémosle, ese artículo específico. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Para usted, ¿cuál sería el rol de fiscal ante la sociedad? Bien. El fiscal del rol ante la sociedad siempre es, en principio, la defensa de la sociedad frente al delito, en primer lugar. Pero esa defensa de la sociedad frente al delito, de alguna forma, la forma de hacerle llegar la justicia a las diferentes víctimas, tiene que lograrse sobre la base de un criterio de objetividad y proporcionalidad, que es lo que el Código del Neuquén, es en lo que el Código del Neuquén se destacó al aparecer en la escena al momento de su promulgación. O sea, porque no se rige por un principio de legalidad, o sea, de perseguir todos los casos, llevar todos los casos a juicio o a pena, sino escoger aquellos que tengan que ver con, por llamarlo de alguna forma, la mayor afectación del interés público, de la paz social. El fiscal tiene que, de alguna forma, mostrarse siempre abierto a poder mostrarse abierto para que las personas le hagan llegar, previo a que se produzca esa explosión, ese conflicto, las situaciones que se están viviendo en un determinado lugar, para él de esa manera empezar a gestionar, antes de que se produzcan situaciones graves, lo que esté a su alcance gestionar. Por ejemplo, en el caso de la quinta circunscripción en Chumaral, tienen la cuestión de la fiscalía itinerante, ¿no?, que se acerca a los distintos lugares para mostrar la presencia
del Poder Judicial y de alguna forma incentivar a la gente a que le lleven su conflicto. ¿Por qué? Porque la legitimidad del sistema penal se mantiene en la medida en que la gente confía en que le va a poder resolver su conflicto. Si la gente no confía en que le va a poder resolver el conflicto, lo resuelve por sus propios medios. Y ahí tenemos un problema, ¿no? Empieza el conflicto entre privados, etc. Entonces, de alguna forma, la postura del fiscal es acercarse, y mismo el código le pone una postura de, llamémosle, disposición, ponerse a disposición también de la víctima, pero siempre manteniendo la objetividad. Muchas gracias. Disculpen, algo relacionado para mostrar, y pues se refieren que tenía que salir itinerante para mostrar al Poder Judicial y que la gente no está. ¿Cómo juega eso con el acceso a la justicia? ¿Es mostrar el Poder Judicial o es garantizar el acceso a la justicia? Es garantizar el acceso. Es acercarse, o sea, porque muchas veces, yo ahora tengo el mapa de la jurisdicción, sé que la jurisdicción de la quinta circunscripción son 17 localidades o más, no me las acuerdo todas, por eso traje el mapa. Muchas veces hay, como es una zona evidentemente rural, según lo que yo entiendo, hay muchas personas que no se pueden trasladar, por ejemplo, desde, no sé, desde Barrancas a Chusmaral, por poner un ejemplo. Entonces, bueno, se acerca a la fiscalía y le da la posibilidad a esa persona de plantear el conflicto que tiene y de esa forma la fiscalía ya comienza a gestionarlo antes de que se produzca de alguna forma el estallido, llegue el conflicto vía judicial, ¿no? ¿Cómo define usted ese programa? El acceso a la justicia para mí es mostrarle a la persona, o sea, es la tutela judicial efectiva, o sea, es mostrarle a la persona todas las herramientas que tiene a su alcance para poder satisfacer, que pueda satisfacer aquellas necesidades que necesitan satisfacer como persona, o sea, mostrarle todo aquello que tiene a su alcance para que esa persona no se sienta sola, no sienta que tiene que resolver, no sé, un conflicto por su terreno a través de las armas o a través de la violencia, que no sienta que para que alguien escuche su reclamo, por ejemplo, en la oficina de mediación está publicada las intervenciones que hicieron, por ejemplo, en la zona de Andacollo, con un conflicto que había de un grupo de gente que trabajaba en una empresa minera que salió a cortar una ruta para mostrar el conflicto. Bueno, si vos te acercás a esa gente y demostrás que no necesita llegar a eso, que no necesita arriesgarse a eso para que el Poder Judicial, de alguna forma, ya sea la vía penal, orientándolos para que tomen otra vía, que puede ser una vía civil, una vía laboral, que puede ser para tomar contacto con las autoridades administrativas para que escuchen a estas personas. O sea, el derecho penal, lo decimos siempre todos los penalistas, es la última ratio. Nosotros tenemos que intervenir cuando todo lo anterior falló. Entonces, el acceso a la justicia es decirle, todo esto es lo que tenés a disposición. El fiscal, en el rol que tiene en el sistema acusatorio, donde tiene que llevar adelante prácticamente todo, o sea, prácticamente todo, me perdonen los jueces de garantía, pero es prácticamente todo, tiene también que tener la posibilidad de decirle a esta persona, mire, tal vez por la vía penal no es, pero usted tiene estas posibilidades, encauzarlo. Doctor, buen día. Tengo una consulta. ¿Usted conoce cómo funciona la unidad penal de las circunscripciones o cómo están compuestas, perdón, las fiscales para las cuales se está postulando, tanto la de San Martín como la de Chosmalal? En cuanto a cantidad personal, El personal, el funcionamiento, porque, bueno, comprende de todo, ¿no? Hay una única sí, unidad. en cuanto a personal, está en las estadísticas de 2023, o sea, del año 2023 y del primer bimestre de 2024. Sí, en cuanto a la cantidad de personal, sí. En cuanto a la cantidad de casos, también que tienen. ¿Y qué puede decirnos al respecto? ¿Cómo es el funcionamiento de esas unidades fiscales? Porque
acá está separado por delitos y allá está todo, está a cargo de una sola fiscalía. Por eso se sabe cómo funciona y si tiene experiencia en esto, ¿qué nos puede decir? Respecto de la Fiscalía de San Martín de los Andes, en cuanto a o sea, en el caso de respecto de las estadísticas, ¿no? San Martín de los Andes, Junín y Villa de Angostura están en una misma estadística, pero más o menos la cantidad de personal es la misma, o sea, 15 personas aproximadamente, en Chosmalal creo que son 11. En cuanto a cantidad de casos, un montón. La Fiscalía de San Martín de los Andes tuvo el año pasado, creo que son 2.500 casos que ingresaron, 5.200 casos activos y este año ya 5.600. Y en el caso de Chosmalal, ingresaron el año pasado 1.300, tenía activos 2.000 y pico, 2.000 y un poquito más, que son más o menos 100 casos por mes. Y este año iba por los 1.900 casos activos. Es una cantidad de casos muy alta para gestionar con la cantidad de personal que tienen cada una de estas unidades. De hecho, por lo que estuve averiguando, pero son, a ver, informaciones extraoficiales, en San Martín de los Andes tienen 50 juicios para producir este año. Es un montón, es muchísimo caudal de trabajo. No sé si a esto apuntabas tu pregunta o algo más. ¿Y qué tipo de delitos predomina en esas circunscripciones? Me he encontrado ahí con una contradicción. Las estadísticas indican que en San Martín de los Andes y en Chosmalal la mayoría son delitos contra la propiedad. San Martín de los Andes 62%, en Chosmalal 57-58%. Delitos contra la propiedad me refiero, en ambas jurisdicciones creo que se podría decir que lo que me definió el comisario inspector Reyes como una intensidad media a baja, me dijo él. O sea, no tienen, gracias a Dios, entraderas, lo que se llama motochorros, pero sí tienen mucha demanda por delitos contra la propiedad. No obstante, cuando tomé contacto con funcionarios de Chosmalal, me mencionó de la órbita del juzgado de garantías, me mencionan que lo que más está tramitando ahora, porque el juez de garantías no ve todos los casos, el que ve todos los casos es el fiscal, el juez de garantías ve únicamente lo que le judicializan, está el tema del abuso sexual infantil, en primer lugar. Eso es lo que pude averiguar de mi lugar. ¿Qué experiencia tiene usted en trabajo en el sistema adversarial? Poca, porque todavía o sea, yo transité toda mi carrera judicial dentro del Poder Judicial de la Nación, que todavía se está discutiendo la implementación o no del Código Procesal Penal Federal. No obstante, no dije nula, dije poca, porque he intervenido en juicios orales. Colaborando con los miembros del tribunal, los juzgados federales todavía tienen lo que se llama los debates públicos, públicos de los juicios correccionales. Y también un poquito con los juicios de extradición, en los que también me ha tocado intervenir. Entonces, tengo esta experiencia de intervenir en ese tipo de procesos. Bien. ¿Conoce el fallo Starling del Tribunal Superior? Que puede, a ver qué conclusión nos puede dar al respecto, qué opinión tiene, la comparación con Price, las diferencias? Sí, doctora. En el caso Price, la Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad de un artículo del Código Procesal Penal de Chubut que fijaba un plazo de 6 meses para la investigación penal preparatoria. De alguna forma eso significó que se encendieran las alarmas también en el ámbito de Neuquén, porque tiene una norma semejante en el artículo 87, donde fija el plazo de 3 años de investigación del proceso. No obstante, cuando uno agarra Price, el mensaje es diferente según el voto que usted esté analizando. Porque en el caso, por ejemplo, de los jueces Maqueda y Hayton, hacían referencia a que
era inconstitucional la norma porque la única manera de disponer de la acción penal se puede establecer únicamente a través de normas del Código de Fondo, en virtud de la norma del artículo 75, inciso 12 de la Constitución, y específicamente a través del Instituto de la Prescripción, decían ellos. El juez Rosenkrantz dice, bueno, en realidad las provincias podrían regular sobre esto, y el juez Lorenzetti es el que hace para mí el análisis más interesante, y dice, ojo, las provincias tienen facultades para regular lo vinculado al proceso penal, eh, cómo se litiga ante sus tribunales, y él le da una vuelta de tuerca, dice, no digamos que las provincias no pueden regular aquello vinculado con el plazo razonable, porque la garantía del plazo razonable surge del artículo, por ejemplo, del artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos. En consecuencia, las provincias pueden. El tema es, dice Lorenzetti, el tema es que la provincia no lo regule de una manera que se desnaturalice el ejercicio de la acción penal, o sea, que no haya una reducción drástica en los tiempos de ejercicio de la acción penal. Si vos tenés, por ejemplo, en el caso de Price, estábamos hablando de un homicidio. Un homicidio simple, que tiene una pena de 8 a 25 años, el plazo de prescripción son 12. Si es un homicidio agravado, el plazo de prescripción son 15. Si vos reducís la posibilidad de tramitar de 15 o 12 años a 6 meses, esa es la reducción drástica que ve la Corte y que entiende inconstitucional. Si lo llevamos al caso Starling, bueno, primero que la Corte no declara la inconstitucionalidad de la norma en general, es para el caso concreto. El problema del caso Starling, desde mi punto de vista, y yo me meto, no les voy a explicar a ustedes qué dice Starling, porque ya lo saben, es que el Superior Tribunal dicta una inconstitucionalidad de oficio, y para mí extra petita, porque si bien el caso llega por una impugnación del Ministerio Público Fiscal, el Ministerio Público Fiscal no había planteado la inconstitucionalidad de la norma del artículo 87. Lo que había planteado era en cuestión que, en virtud de ciertas circunstancias concretas que se habían verificado en esa investigación, habría que tomar en cuenta una reposición de plazos. Dice, había que interpretar el artículo 87 de manera armónica con el artículo, si no me equivoco, 79. ¿Sí? Entonces, la aplicación que hace el Superior Tribunal podría llegar a ser un fallo extra petita, porque nadie te había pedido la declaración de inconstitucionalidad. Entonces, no para todos los casos, a ver, no es una situación de alarma para el Código Procesal Penal de Neuquén ni para los funcionarios neuquinos, porque no es que para todos los casos, para todos los supuestos, se tiene que entender ese artículo inconstitucional. De hecho, el fiscal general sacó una circular donde dijo cumplan con el plazo fijado en el artículo 87. En el caso concreto, ¿se estaba vulnerando el plazo razonable? En el caso concreto de Starling, menciona usted. De acuerdo a lo que entendía el Ministerio Público Fiscal, no. De acuerdo a lo que entendía el Ministerio Público Fiscal, no. Por la complejidad de la investigación, por la situación que se había dado en el marco de la investigación, de que era un delito de difícil investigación, no. O sea, porque también muchas veces el plazo de prescripción o la pena fijada para un delito, eso lo dice el Ministerio Público Fiscal, es en cierta forma una trampa. Porque un homicidio culposo, que a lo mejor tiene una pena menor que un homicidio doloso, muchas veces requiere pericias mucho más difíciles de realizar que las que se hacen en un homicidio doloso. A lo mejor en un homicidio doloso yo tengo que hacer una pericia balística de un arma. Y en un homicidio culposo, no sé, pongo un ejemplo público, el de la periodista que murió en un instituto en Buenos Aires. Había que hacer todas pericias sobre cómo se usaron los equipos para la endoscopía, etc. Entonces, varía según el caso. Por eso el mensaje es, hay que ver en cada caso concreto si el plazo es o no razonable. Hay una recomendación de la Corte Europea, del Comité Europeo de los Derechos Humanos, que establece una serie de
condiciones que hay que ver para determinar si se vulnera o no ese plazo razonable. ¿Las conoce? Sí, tienen que ver con la actividad del tribunal, los tiempos muertos en el expediente, la actividad de las partes, o sea, en el sentido de si las ¿Y partes, eso se consideró en el fallo Starley? usted se refiere al respecto de la... Trayendo a consideración Sí, lo que propone el Comité Europeo con estas pautas, y en el caso concreto de Starley, ¿eso se corroboró, se aplicó? Para no, ver si se vulneraba o no ese plazo. no. De mi punto de vista no, porque lo que dice el superior tribunal es básicamente, de hecho el juez el OSU dice, sostengo otra postura en mis obras, en mis libros, no obstante lo cual entiendo que el paralelismo entre el caso Price y este es bastante cercano y corresponde declarar la inconstitucionalidad. Eh, no hubo tampoco, o sea, los que sí hicieron un análisis de toda la actividad llevada a cabo y la situación de reenvío que se había producido fue el Ministerio Público Fiscal, que fue el que no planteó la inconstitucionalidad. O sea, dijo, acá lo que hubo fue una situación que se suele verificar en los procesos penales, que es un reenvío para la realización de un juicio otra vez. Está bien. Una última pregunta. ¿Sabe cuántas prisiones preventivas se han dictado en el último año en las circunscripciones y cuáles están próximas a vencer? No, en cantidad no lo tengo. Cantidad de... No. Muchas gracias. Bueno, doctor. Sí, ¿me puede ampliar? Lo mencionó en su presentación, pero ¿me puede ampliar cómo es su grupo familiar? Recordármelo. Recordarme qué cargo desempeña su pareja, es decir, actualmente. Bueno, sí, digo, desarrollen esa parte para hacer la pregunta. Sí, casado. Sí. Y mi esposa es secretaria de la Fiscalía Federal ante el Juzgado Federal de Central de Derecho. ¿Tienen hijos? No, Perfecto. ¿Esto por qué es tan importante para mí? Pues tiene que ver con un aspecto que se ha desarrollado aquí en esta entrevista con el arraigo del lugar. Viendo los esquemas de cómo está posicionado usted en cada uno de los concursos, hipotéticamente, tiene más probabilidad, en caso que el Pleno así lo evalúe y lo decida, de ser designado en la jurisdicción de Chosmalal que en la de San Martín de los Andes. Por ende, para mí es trascendente más que importante. Es trascendente en caso de que usted sea designado en ese Chosmalal, cómo va a llevar adelante la situación familiar respecto de su actual pareja, porque yo me pregunto, no sé si ella directamente va a renunciar al cargo y acompañarlo a usted, porque desde el vamos se produce una desintegración familiar por la distancia, ¿cierto? Y este consejo ya en este último tiempo ha sufrido esa situación de que el funcionario no se puede arraigar al lugar. Y bueno, y acá veo una situación que no quería dejar de preguntárselo, ¿cómo sería en ese caso que se dé? A ver, como primera pregunta. bien. Tanto mi esposa como yo estamos entrando en una cuestión muy personal, así que me permito dar una respuesta desde lo personal, ¿no? Tanto mi esposa como yo, no lo digo para las cámaras, priorizamos el ejercicio de la función. Para nosotros, el ejercicio de la función, yo donde estoy en el juzgado y ellos están en la fiscalía, es nuestra vocación y es casi un sacerdocio. Es así. Es muy importante. Ocupa un lugar muy importante en nuestras vidas el trabajo y lo que nosotros entendemos que puede darle a la sociedad ese trabajo en el sentido completo de la palabra servicio de justicia. En el servicio de justicia, servicio, vos ponés a otro antes que tus propios intereses. Eso es así. Entonces, donde
en ese sentido, en consecuencia, donde me toque a mí o le toque a ella ejercer la función, la vamos a ejercer. Por supuesto que es una cuestión que hemos hablado. En ese sentido, yo no puedo influir sobre ella ni ella sobre mí de qué tiene que hacer con su carrera. O sea, yo no le puedo. Ya ha cambiado esa época, ¿no? De la esposa que sigue al esposo en la carrera. De hecho, en nuestro caso ha sido al revés. O sea, yo he preferido quedarme en Bariloche muchas veces para que ella, priorizando la carrera de ella. He tenido, por ejemplo, ofrecimientos para ser secretario tanto en el Juzgado Federal de Neuquén, como en Roca, como en Viedma, como en Bahía Blanca. Pero eso hubiera significado tal vez truncar la carrera de mi esposa. Eh, Elegimos en ese momento priorizar su carrera. Y en este caso concreto, ella está dispuesta, eventualmente, si el Consejo me honrara con esa designación, a hacer el esfuerzo que implica que yo esté viviendo en un lugar distante, donde no tenemos nuestra casa, pero bueno, eh, si nos ponemos románticos, el amor halla la forma, digamos. O sea, de alguna forma vamos a... tampoco es tanto desarraigo, no sentimos tanto como un desarraigo por esto que yo le mencionaba de que tanto ella como su familia está en la zona. Para mí no es tanto un desarraigo en ese sentido, más allá de que obviamente es mudarme del lugar. Pero, perdóname. O sea que seguiría trabajando de secretaria en la Fiscalía. No, no lo tiene definido. Ah, a ver. No lo tiene. ¿Eh? Que yo había entendido que se Sí. quedaría trabajando en la... O sea, momentáneamente, hasta que podamos resolver la cuestión. Que el amor cortaría la distancia. Esto fue lo que entendí yo, pero... Sí, pero hoy en día tenemos, estuve averiguando también, por ejemplo, por la cuestión de la conectividad tanto en todos los lugares. La Fiscalía General tiene muchos empleados trabajando en diferentes lugares que no son sus jurisdicciones. Podría ella trabajar en Chosmalal para Bariloche 1 o 2 días. O sea, hay formas, digamos, hay muchos funcionarios que no están en Bariloche y están asignados a Bariloche, o mismo muchos funcionarios que están asignados a Buenos Aires pero trabajan desde Bariloche. El que no puede hacer eso tiene que asistir a esa audiencia de fiscal, ¿no? Continuando con la indagación, siempre nosotros denominamos el interior de la provincia lo que está fuera de la capital, ¿sí? De la provincia. Tanto este cargo de que estamos hablando de Chosmalal como San Martín, de Talcó, son cargos de relevancia para la sociedad en general. De hecho, hoy nos acompaña acá en esta entrevista el fiscal en jefe de la quinta circunscripción, doctor Fuentes, que no porque esté él presente, sino solo lo he dicho en otros momentos, se ha implementado una modalidad que es la fiscalía itinerante. Me gustaría preguntarle qué conocimiento tiene al respecto, porque hace de alguna manera a ese mapa que usted trae hoy. Quiero saber si usted, no le pido, o no le voy a exigir que me diga si fue a alguna localidad a visitarla como tal para saber de qué está hablando, pero la idiosincrasia del norte neuquino tiene ciertas particularidades distintas a lo que puede ser la cuarta circunscripción de la que estábamos hablando hace algún momento. Entonces, a ver, ¿qué es lo que conoce más de los papeles? ¿Qué me puede decir? Sí, lo que conozco, sí he visitado localidades por estas cuestiones familiares que le mencionaba, por ejemplo, las ovejas. Hay tíos de mi esposa que que crían animales en esa zona, que es una de las principales actividades, ¿sí? Los crianceros, ¿no? Conozco, o sea, eso es lo que conozco un poco de la forma de ser de esta circunscripción especial, que es muy diferente de la otra, de la de San Martín de los Andes, Villa Langostura, que su principal actividad es el turismo, ¿sí? Tal vez no lo es tanto en el caso de la quinta circunscripción, pero sí sé que están vinculados con, o sea, es un territorio bien rural y que una de las principales actividades es esa. Eso es lo que conozco y he
estado en el lugar con las comodidades propias de un porteño o de un rionegrino de Bariloche en las ovejas. No he estado, digamos, más que eso. Sobre la Fiscalía Itinerante, ¿qué conocimiento tiene? ¿Cómo funciona? ¿Qué opinión le merece? Sí, conocimiento de lo que mencionaba recién hace un ratito. Sé que tiene, por llamarlo de alguna forma, la metodología de anunciar que en determinadas fechas se van a constituir, entiendo yo, el doctor Fuentes me podrá desmentir, objetará, entiendo yo que se constituyen determinados lugares, da aviso que se va a constituir en estos lugares, utiliza principalmente los juzgados de paz, entiendo como base, para hacer base. Me parece la única, o sea, la única forma de administrar justicia que hay, que es que no puedo administrar justicia en un lugar que no conozco. No puedo incluso decidir si mando o no una persona a juicio, si archivo o no un caso, si aplico o no un criterio de oportunidad si no conozco la jurisdicción. ¿Por qué digo esto? Porque cuando uno lee el manual de política criminal, política de persecución del Ministerio Público Fiscal, que habla del supuesto de los criterios de oportunidad, dicen, ojo cuando aplican insignificancia, ojo cuando hablan de que no hay afectación en el interés público, porque no es una cuestión meramente económica, o sea, es el grado de afectación al bien jurídico, o sea, a lo mejor, si yo tengo 1000 caballos o 10.000 caballos, que me saquen uno, no me afecta. Ahora, si yo tengo una persona que tiene 5 caballos y le sacan una, y vos estás queriendo aplicar un criterio de oportunidad, y me parece que no estás entendiendo mucho de cómo es la zona o cómo es la situación de vida de esa persona. Estás desentendiendo de la situación de vida de la víctima. Me parece que ahí es donde más influye la forma de ser, de pensar y de vivir de quienes están en esta circunscripción. Muchas gracias. Claro, un poco viendo lo que decía el consejero, que tiene más chances para dar en el caso de que uno decida asignarlo. Me gustaría que me haga una descripción de la situación socioeconómica de Chosmalal y cuáles son los principales problemas que tiene Bien. general y de toda la circunscripción para la. Sí. Bueno, esto que mencionaba, que ya he reiterado, de que la principal actividad está vinculada con la cría de animales, sí hay, hay centros, llamémosle un centro urbano que es Chosmalal, que es muy diferente de lo que es, por ejemplo, la situación de lo que yo puedo hablar, ¿no? Por ejemplo, de las ovejas. O sea, la situación social en particular es una situación donde la persona que vive en los parajes tiene que hacerse todo, o sea, donde el Estado llega de manera diferente, o sea, o a veces no llega. Incluso ha pasado, no sé, por ejemplo, de lo que yo viví o de lo que yo veía, no sé, por ejemplo, hasta dónde llega la luz, el tendido eléctrico que te puede dar el municipio de la zona, digamos. Hay lugares donde dicen, bueno, llega hasta acá y de acá para allá tenés que gestionar vos tenés que gestionar vos como puedas. El mismo, del contacto que he tenido con esta gente, muchas veces ellos mismos, o sea, los que son dueños de campos, se compran las maquinarias para abrir caminos, o sea, dentro de sus propios campos. O sea, como que es, desde mi punto de vista, en ciertas cuestiones, muy a pulmón, o sea, muy de autogestión. En cuanto a la situación social, no sé si se refería a delictiva. Sí, la Sí. Por palabras de lo que vi de las estadísticas, yo mencionaba estos delitos contra la propiedad como los más denunciados en segundo. Lo que mencioné, sí, lo que mencioné. Y de lo que hablaba con el comisario inspector a quien llamé, que me mencionaba como su principal preocupación, bueno, la cuestión vinculada con género, porque según lo que me decía él, no existen, o esto es lo que me decía, no hay oficinas gubernamentales vinculadas a la cuestión en Chusmalal. Hay sí organismos especializados
de ONGs, etcétera. Ahora abrieron una oficina médico de atención primaria si no me equivoco, en Las Ovejas. Y me mencionó también los conflictos a los que le dan mucha importancia por lo rápido que pueden escalar, lo que habitualmente nosotros llamamos amenaza, que en realidad son a veces los conflictos, llamémosle territoriales, o sea, por los límites de los campos, etcétera, que muchas veces puede escalar, ¿no? Rápidamente, entonces se busca intervenir rápido para desactivarlos o hacerlos cesar. Y, por ejemplo, también hablaba con Gendarmería Nacional, con el jefe de escuadrón, le pregunté, le digo, ustedes están en Chusmalal, ¿cuál es el delito en el que más intervienen? Dijo, preferentemente lo que más hemos intervenido es en la interceptación de personas que llevan armas sin declarar, que no las tienen declaradas. Eso es lo que más yo por eso lo vinculo con el tema de las amenazas. La intervención rápida no vaya a ser cosa que una reyerta, digamos, por un terreno lleve a una situación de uso de armas de fuego. Eso es lo que conozco. Lo saco del tema específico de la función, del cargo que está concursando y incluso de la jurisdicción, para salir una pregunta. Estamos a día de conmemorar el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, por lo demás, un todo, de la democracia. Hicieron una reflexión pública sobre este día, de la reflexión pronto, y en particular sobre las políticas públicas que ha tenido el Estado argentino para perseguir y juzgar de esa manera la violación de derechos humanos cometidos en la dictadura. Una reflexión sobre eso. Bien. Desde mi punto de vista, la postura que ha asumido el Estado argentino a aquellos que nos postulamos para poder ejercer la magistratura o la función, nos marca el norte de lo que nunca se puede permitir, de lo que nunca se puede hacer, aquello a lo que tenemos que intentar erradicar nosotros como funcionarios. En la jurisdicción de Neuquén, y acá es más vinculado con la jurisdicción federal, pero hay que mencionarlo, hay juicios de lesa humanidad, uno va por la ruta 22 y tienen carteles referidos a esta situación, y particularmente lo que llama la atención de la provincia de Neuquén, que es, desde mi punto de vista, una de las pocas que ha avanzado contra aquellos que, por no cumplir con su función, han permitido o han de alguna forma facilitado que la cuestión llegara a donde llegó. Juez o fiscal. Entonces, ese para mí más allá de todo lo que nosotros compartimos de estas políticas, el principal mensaje para aquellos que nos postulamos para la función. Que si vos dejás de hacer, si vos corres la mirada, si vos no le prestás atención a eso que te está llegando al tribunal y te desentendés de la tutela judicial efectiva, de las garantías, el resultado es este que vivió Argentina, que fue tremendamente doloroso y que aún hoy todavía no se ha logrado reparar a todas las víctimas. Ese es el mensaje que yo entiendo que los que postulamos para la función tenemos que enaltecer. Bien. ¿Alguna pregunta más? No. Bueno, muchas gracias. No, es ustedes. Igual de...